Hola, ahora vamos a ejecutar lo que habíamos memorizado en el anterior vídeo. Si queréis verlo, os dejo un link en la descripción. Empezamos con los centros en forma de T, así que esto lo apartamos y miramos. A ver, empezamos con DF, RU. Luego el buffer vendrá primero a DF y luego a RU. ¿Cómo haría este conmutador? Pues primero haría un movimiento Z, tal que M', y ahora serían ya intercambiables. Pues entonces cambio esta pieza con esta, X. Ahora, y x', y prima. Y vemos que ya está hecho el conmutador, ahora solamente falta desconjugar. Vale, segunda pareja de letras. DR, LU. Pues DR sería esta pieza, LU. Para este conmutador lo que haría, igual es un lío, pero yo haría esto. Haría L, R pequeña. Así ya serían intercambiables, aunque sean dos movimientos para la Z, pero bueno, lo haría así. Y a partir de aquí haría ya el conmutador bastante sencillo, lo que sería cambiar esta con esta, intercambiar X y X' y prima. Y ahora ya desharía R pequeña prima, L prima. Ahora, FU, V. FU es esta pieza y V es esta. Pues para este conmutador me resultaría más sencillo hacer un movimiento Z tal que F, para no tener que hacer tantos movimientos al cambiar estas dos. Si no, tendría que hacer algo como bajar así y no. Bien. Entonces hemos dicho que es FU, V. Haría F y pasaría FU a V. Con una rotación haría así. X y X' y prima. No. X' y prima. Y ahora ya vuelvo y si antes he hecho F, ahora haré F'. Vale, vamos a por la siguiente. DL, UR. DL, UR, pues DL es esta pieza y UR es esta. Este es un conmutador de los que dijimos que eran un poquillo diferentes a los de 4 blind. Pues bien, ¿qué veo? Pues que están arriba y abajo. Pongo una, o sea, la de debajo, justo abajo de la de arriba. Si está aquí a la derecha, la pongo aquí. Movimiento Z. Y primero hay que cambiar la de abajo, así que haré una rotación y cambio las dos. X. Ahora cambio esta con esta, U2. Ahora X' coincidirá con X y Y'. Vuelvo a la posición y como antes he hecho D2 como movimiento Z, ahora haré otra vez D2 o D2' para hacer el movimiento Z'. Y ya veríamos que tenemos las de abajo hechas. Bueno, en realidad no lo veríamos porque estamos haciendo blind, en teoría. Bien, esta pieza. No, bueno, vamos a coger la chuleta mejor. BU a UF. BU, o sea, esta pieza, viene a UF, que es esta. Pues aquí lo mismo que antes cuando teníamos estas dos. Me resultaría más sencillo hacer un movimiento Z. Bueno, primero haría una rotación y haría el movimiento Z así, R'. Y ahora, pues lo que haría sería cambiar estas dos, X, ahora Y sería U', X', Y'. Y como antes hemos hecho para esta pieza R', o sea, para el movimiento Z,
Ahora Z' sería R. Bien, continuamos. ¿Por dónde íbamos? Habíamos hecho estas dos. Pues ahora haríamos RB, BD. A ver, RB sería esta de aquí y BD sería esta de aquí. Pues lo que veo más sencillo en este caso es hacer también una rotación, y como esta ya está en una posición bastante buena para intercambiar con el buffer, haría como movimiento Z R'. Y ahora haría un conmutador con esta y estas dos. Pues bien, traigo esta aquí, movimiento X. Ahora traigo la otra y X', Y'. Y como antes hemos hecho R', ahora R. Y bien, bueno, ya están resueltas. Vamos pues a las que nos quedan. FR, LF. FR es esta pieza de aquí y LF esta. Pues justo es un caso muy sencillo. O sea, si os fijáis, es un caso al que hemos transformado otros. Por ejemplo, el que teníamos esta y esta al principio. Pero bueno, si ya no sale directamente, lo ejecutamos normal. Esta viene aquí, X, cambiamos y X', Y'. Ahora toca RD, BR. Pues RD, BR sería esta pieza que viene a esta otra. Aquí tomaría como sistema de referencia esta pieza para poner la otra en la misma posición relativa, ¿vale? Ahora son intercambiables y empezaría el conmutador desde aquí, lo haría sin rotaciones, haría X para traer esta pieza aquí y intercambio con el buffer, X', Y'. Y ahora, bueno, pues como antes hemos hecho una conjugación para traer esta pieza aquí, ahora la volveríamos a traer. Ahora toca FL, RF. Aquí haría una cosa nueva que no he enseñado en mi tutorial, que sería mover el buffer para así poder hacer un conmutador como este. Aquí, por ejemplo, si hacemos U2, es mucho más fácil hacer el conmutador con estas dos piezas. Entonces, haría aquí como movimiento Z, pues eso, mover el buffer. Ahora, traería el buffer aquí, X, ahora intercambiaría Y, X', Y'. Y como antes hemos hecho U2, ahora hacemos otra vez U2 como movimiento Z. Pues solo nos quedan los centros en forma de X. Bien, como os digo, mi buffer es esta pieza. Luego DFL, FUL. DFL, FUL. Estas dos piezas. Aquí haría una conjugación del tipo F pequeña 2 para traer la que estaba en DFL aquí y ya haría el conmutador desde esta posición. Luego, como veo que después tengo que intercambiar con esta, haría U2, X, Y, X', Y'. Y como antes hemos hecho F2 pequeña, pues ahora F2 pequeña también para hacer Z'. Ahora, BRU, UFL. BRU, UFL. Pues bien, aquí primero haría una rotación y traería BRU a UFL así. X, Y, X', Y'. Resueltas.
Siguiente pareja, LV, BLU. LV, BLU. Pues aquí haría una conjugación del tipo Z como L. Ahora una rotación y veo que tengo que cambiar estas dos. Luego cambiaría esta con esta primero. Haría R, U2, R'. Esto sería X. Ahora para hacer Y haría U' pequeña. Y ahora X', Y'. Ahora volvería a mi posición y desconjugaría. Vale, la siguiente pareja es RFU, FUR. Pues bien, R, FU, luego esta pieza de aquí, AFUR. Estas dos. Pues bien, haría como conjugación R, y ya tendría estas dos para cambiar. Mi movimiento X sería así. Y sería así. X', así. Y'. Y como antes hemos hecho R para el movimiento Z, Z' será R'. RV, UFR. RV, luego esta pieza, a esta. Esta parece una pareja sencilla, ¿no? Luego si esta viene aquí, esta viene aquí. Haré una rotación así y cambiaría esta pieza con esta. Así. R', U2 pequeña, R. Esto sería X. Ahora Y sería U2. Ahora otra vez X', Y'. Y deshago la rotación. Siguiente pareja. Estábamos en RV o FR. Así que DFR, BLD. DFR, BLD. Bien, pues desde DFR haría R2 pequeña y haría una rotación. Entonces ahora pasaría esta pieza aquí con el movimiento X, luego X', Y, ahora X', Y'. Vuelvo y ahora ya R2 pequeña. Vamos a continuar. Estábamos ya, ni me acuerdo, DFR, BLD. Entonces ahora URB, LBD. URB, LBD. ¿Cómo haría esto? Pues sin rotaciones haría U como movimiento X para traer esta pieza aquí. Ahora, movimiento Y para cambiar estas dos sería así. Movimiento X', U'. Movimiento Y', inverso ahí. Y ahora ya pues seguiríamos con el ciclo que nos hemos inventado, que como vemos pues es totalmente necesario porque si no lo hubiéramos memorizado pues estaría mal. FLD viene a DRB. FLD a DRB. Aquí lo primero que haría sería una conjugación con R2 pequeña. Luego una rotación, cambiaría esta pieza con esta, así. U2. Otra vez U2. Y ahora cambiaría. Otra vez desharía la desconjugación. Ahora, de RDB a BRD. R,
DB a BRD. Pues aquí haría una conjugación que tal vez sea un poco incómoda, pero haría B', y a continuación, pues para, digamos, que sea más cómodo, haría D'. Y esta sería mi movimiento Z. Ahora simplemente R, U2, R', y X. Ahora Y sería así, X', Y'. Y como antes hemos hecho B', D pequeña prima como movimiento Z, pues ahora D pequeña, B. ¿Ahora qué toca? Pues DLB, RFD. DLB, RFD. ¿Cómo haría este conmutador? Pues por lo pronto este me costaría más pensarlo porque como está justo en esta posición, pero en fin, lo que haría sería algo como D2 y ahora R2. Este sería mi movimiento Z. Ahora pasaría esta pieza aquí para intercambiarla después con esta. Entonces, X, Y, X', Y'. Y ahora ya desconjugaría. Haría R2, D2. Y por último que nos queda una sola letra. Y cuando nos queda una sola letra, la podemos intercambiar con la que queramos de la cara de arriba. Luego, como es FLD, nos viene bien cambiarla, por ejemplo, con URB. Entonces haríamos algo como así, X, Y, X', Y'.